yo quisiera que en esta mañana haga todo lo posible por prestarme atención a algunos conceptos que quiero dejar sembrado en el corazón de ustedes y en el mío también. Que necesitamos abrir los ojos y afinar nuestro entendimiento, nuestra lectura de los eventos y de los acontecimientos contra los embates y el atropello de las ideologías de muerte que están tratando de meternos en la cabeza. De las ideologías no solo anticristianas, sino antihumanas. Por eso creo que necesito avanzar un pasito más y seguir golpeando sobre algunos puntos. Usted va a entender en esta mañana acerca de por qué lo hago. Este ataque ideológico está tratando de conquistar nuestra mente. El enemigo, si logra conquistar nuestra mente, nuestros razonamientos, nuestra manera de pensar, si consigue modificar nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la vida, entonces podrá conquistarnos plenamente. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de renovar nuestro entendimiento, de tener la mente clara, de ser sabios en nuestra manera de pensar. Hay muchos textos que hablan acerca de esto, pero el Señor me llevó a un texto que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. No es el mensaje de esta mañana, solamente lo voy a tomar como punto de referencia, donde habla un texto muy conocido y sobre todo cuando se habla de escatología y de tiempos apocalípticos, se habla recurrentemente de este capítulo y de este pasaje en el capítulo 13, donde dice que será puesto en las personas un sello, o en su frente o en su mano, y que nadie podrá comprar o vender si no tiene este sello. Se está hablando mucho últimamente acerca, ya hace años que se habla acerca de un chip y de unos dispositivos y todo lo demás, pero yo cada día estoy más convencido de que es algo mucho más doméstico y simple. Que si el enemigo conquista nuestro razonamiento, nuestra frente, nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de interpretar la vida. Si el enemigo consigue conquistar nuestra manera de definir lo que está bien y lo que está mal, de una manera diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces fácilmente conquistará nuestras manos, es decir, nuestra manera de actuar. Yo creo que la interpretación, y perdónenme si alguno está en desacuerdo con esto, pero creo que la interpretación de Apocalipsis capítulo 13 es mucho más simple de lo que se ha tratado o hemos tratado de enseñar a lo largo de los años. Creo que el enemigo hace mucho esfuerzo por conquistar nuestra mente, nuestro pensamiento, tenernos distraídos, tenernos ajenos a la realidad que nos envuelve, tenernos divirtiéndonos o en pasatiempos mientras él avanza y avanza sobre la sociedad, sobre la familia e inclusive sobre nuestras propias vidas. Segunda de Corintios capítulo 10 es un texto que se ha utilizado de distintas maneras. En el versículo 4 dice lo siguiente: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Pero yo quiero que usted escuche bien lo que dice el texto, porque a veces se piensa que es la oración o cosas así espirituales, pero quiero que escuche lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo. Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Este texto está hablando acerca del poder de la verdad del Evangelio cuando conquista nuestros corazones. Y cómo nosotros tenemos que proclamar la verdad de Cristo sin temor para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos que se levantan contra el Evangelio y que capturan el pensamiento de los que no conocen al Señor. Solo a modo de ejemplo, voy a utilizar esto porque fue un informe que leí esta semana, y que me quedé asombrado. La fuente de este informe o de este ejemplo que quiero dar
Es una organización argentina, se llama ASDRA, no es muy conocida, pero esta organización es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Esa es la fuente, usted puede chequearlo porque es una página que está disponible para poder ver este tipo de informes cualquier persona. Cuando se habló del aborto, se presentó como la cúspide de la libertad y del derecho femenino, de la cúspide de la dignidad humana, de la libertad y de ciertos favores sobre un grupo, es decir, sobre las mujeres oprimidas u obligadas a tener familia. Pero déjame que te lea este informe. En la mayoría de los países donde se eliminaron las restricciones al aborto, es decir, donde el aborto fue libre, hubo un incremento del 90% sobre efectos diagnosticados con síndrome de Down en el vientre materno. Los casos son abrumadores en países como Estados Unidos, Holanda, República Checa, Finlandia, Francia, Noruega, Italia, Israel, Suecia, Canadá, Australia, Inglaterra, entre otros países. En estos países prácticamente no existen niños con síndrome de Down. El problema es que si hablas de estas cosas, te etiquetan de que sos un retrógrado, un cabeza cuadrada, un conservador, un fanático y no sé cuántas cosas más. La idea es buscar un título descalificador que nos coloque en un lugar vergonzoso y del cual no quieramos decir, pero por sobre todas las cosas con el propósito de silenciar nuestra verdad o la verdad de Dios que nosotros creemos y proclamamos. Pasa en todos los órdenes esto. Tratar de ubicarte en un lugar incómodo y extremo en el cual vos no querés entrar, pero que de alguna manera, calificado o ubicado en ese lugar, te limite en tu opinión y en tu manera de razonar. Si decís que es pernicioso perder tanto tiempo, mirar series en Netflix y pasar horas frente al televisor, resulta que te dicen de que sos una persona que tiene problemas y que odias al Netflix. Y si decís que las redes sociales es una pavada, que lo único que hace es perderte el tiempo, te dice que sos un tipo odioso de la tecnología. Cuando hablas de la ideología de género, te dicen que sos un homófobo. Y si criticás al gobierno, sos un macrista. Y si decís algo bueno, sos un kirchnerista. Y siempre la idea es ubicarte en un lugar donde te puedan calificar de acuerdo a tu opinión. Por eso, basado en los mensajes anteriores y sobre todo en comentarios que suelo escuchar, necesito hacer algunas aclaraciones antes de ir al mensaje concreto de esta mañana. En primer lugar, vamos al primero. Dice, en esta iglesia amamos a todas las personas. ¿Amén? Amamos a todas las personas solo por el hecho de ser personas. Solo por eso las amamos. No hace falta ninguna otra cosa más. Solo por el hecho de ser personas, venga como venga, las amamos. No importa su color de piel, no importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa su creencia, no importa su condición social, no importa su inclinación sexual, no importa nada, lo que sea, la amamos. Podemos decir con orgullo que somos una iglesia inclusiva. Porque amamos a todas las personas. Porque el amor de Cristo está en nuestros corazones. Por eso predicamos el Evangelio a todas las personas. Porque amamos a todas las personas. Porque la imagen de nuestro Creador, de nuestro Papá, está en todas las personas, independientemente de cualquier detalle personal. Segundo, en esta iglesia no odiamos a los animales. Iba a ser un chiste decir mire al lado, pero no, queda feo. Nosotros enseñamos a amar y a valorar la creación, no solamente los animales. Enseñamos y tratamos de ser cuidadosos con nuestra relación con la creación de Dios. Pero eso no significa que no pongamos venenos para las hormigas o las ratas si invaden nuestra casa. ¿O no? Que no tiremos ray cuando hay muchos mosquitos o no matemos las polillas cuando quieran comerse la ropa. Tampoco significa esto que no nos gusten las milanesas, el asado o la carne en cualquiera de sus formas, cualquiera que sea perdiz, liebre, pollo, bizcacha, lo que fuera.
Pero pastor, está confundiendo un animal doméstico con animales salvajes. Bueno, a veces es difícil establecer la diferencia entre unos y otros. ¿Cuántos han visto un corderito o una ovejita criada en un hogar? Es una mascota, yo lo he visto, es precioso, es hermoso, es súper cariñoso, es hermoso. Ese animal después, bueno, ustedes saben que termina, ¿no? Y eso no significa que no lo querramos, nada. O como mis hijos me mostraron hace un tiempo atrás, un muchacho de acá de Córdoba que tiene de mascota una vaca. La vaca Lola. Y entonces llega a su casa y la vaca lo alcanza y le mueve la cola. Y uno ve una vaca y se imagina un asado, pero él ve una mascota. Dios nos ha dado dominio y potestad sobre la creación y nos desafía a amar a nuestro prójimo. Por eso el amor o el cariño que se pueda tener sobre cualquier animal o mascota debe ser infinitamente inferior al que sentimos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos o por cualquier otra persona, porque las personas, los seres humanos, son los que llevan en sí mismo la imagen de nuestro Padre, el Creador. Algunos aman más a sus perros que a los vecinos. Le decía a Guada, haceme recordar esta historia que escuchamos cuando recién llegamos a Merlo. Una hermana que se congregaba en nuestra iglesia. En nuestra iglesia se congregaba. De repente nos enteramos de que estaba en un juicio con el vecino. Le había hecho juicio, una denuncia judicial al vecino. La razón de la denuncia era que el vecino criaba gallinas y que el gallo cantaba muy temprano. En serio, no estoy exagerando, ¿eh? Estuvieron años en un juicio, fueron a mediación, hicieron una historia. Ahora, yo digo, somos cristianos. A ver si entendemos. Hay personas que aman más a sus mascotas que a sus vecinos. Tienen un perro que ladra toda la noche y no deja dormir al barrio entero, pero es su amado Pichichu. Otros dejan a sus animales en la calle y el perro sale por el barrio, rompe la bolsa de residuos a los vecinos, sale a correr a la gente en moto y en bicicleta produciendo accidentes, o como en mi caso, los gatos vienen a mi patio a hacer sus necesidades y ensuciármelo. Si usted ama a su mascota, téngalos en casa y asegúrese de que no moleste a los vecinos. Eso es amor por el prójimo antes que amor por los animales. Por supuesto que de ninguna manera estoy habilitando o hablando de la crueldad animal o del maltrato animal, pero los animales deberían estar bajo nuestro dominio y bajo nuestro servicio siempre. Cuide a su gatito, cuide a su perrito, a su hámster, los animales son hermosos y son muchas veces una excelente compañía, pero ame a su esposo, ame a su padre, a su madre, a su hijo, a su amigo, a su hermano o a cualquier otra persona, mucho más porque solo ellos llevan la imagen del Señor. Si alguien cree o piensa en esto del naturalismo y el cuidado de la creación y todo esto de toda esta zaraza que hay por ahí dando vuelta, queriéndonos hacer creer que la naturaleza es Dios y que debemos de cuidar la naturaleza porque es la madre que no sé qué, toda una barbaridad diabólica. Si alguien piensa que es una buena persona porque ama a su perrito, a su caniche, a su pequinés, al gatito angora, al pescadito de la pecera, al hámster o a lo que sea, pero no ama y no respeta a sus hijos, a su esposo, a su padre, a su hermano, a sus amigos, a su vecino, está equivocado, no es una buena persona. Simplemente encontró en ese animal un elemento para aumentar un sentimiento egoísta porque sobre ese animal puede elegir dominio o ejercer dominio y poder. El amor verdadero se genera en aquellas relaciones donde tenemos que esforzarnos en amar, como por ejemplo la relación matrimonial, la relación entre amigos, la relación entre padres e hijos, porque yo soy imperfecto y el otro es imperfecto y es donde se ejerce el verdadero amor. Amén. Yo sé que está medio incómodo algunos, pero bueno. Dijeron, ¿para qué vine esta mañana? En tercer lugar,
En esta iglesia defendemos la vida humana desde la concepción y hasta la muerte, de acuerdo a como Dios lo ha establecido. Y ahí voy a avanzar sobre esto un poquito más. En esta iglesia amamos y defendemos la familia tal como Dios la diseñó. Así nosotros defendemos la familia tal y como Dios la diseñó. Y basado en este gran paquete de temas que acabo de desarrollar, voy a decir dos cosas. El primero de ellos tiene que ver con el mensaje de la semana pasada del Salmo 11, donde hablamos acerca del versículo 4, donde decía, si fueren quitados los fundamentos, ¿qué quedará para el justo? Vamos a traer una serie acerca de cuáles son los fundamentos que no deberíamos de permitir nunca que sean quitados. Vamos a traer una serie acerca de lo que es el verdadero amor, acerca de lo que es la verdadera compasión, acerca de lo que es la verdad. Vamos a tratar de desarrollar una serie de mensajes acerca de ese tema, porque algunas personas me dijeron, necesitamos ayuda sobre este tema, así que vamos a traerlo. Vamos a traer, si Dios quiere, hacia adelante, antes de que este año termine, queremos hacer un seminario, un congreso, o como quieramos llamarle, enseñándose acerca de cómo guiar a nuestros hijos para poder ayudarles a no ser influenciados por todo esto que se está metiendo en el colegio. También lo vamos a hacer. Pero lo segundo es tratar de ubicarme dentro de una congregación que está en el Nuevo Testamento, donde había una confusión de valores tan grandes que no podían distinguir entre un santo y un fornicario, no podían distinguir entre aquel que tenía una conducta absolutamente inapropiada y el que realmente amaba al Señor. Tenían un merengue en su cabeza. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, todo el libro de Primera y Segunda de Corintios habla acerca de esto. El apóstol Pablo, tratando de traer orden en medio de una iglesia que se creía que estaba en la cúspide de su fe, porque hablaba en lenguas, porque profetizaba, porque había sanidad. Sin embargo, su vida moral era un desastre. Y el apóstol Pablo, en medio de todo eso, tratando de poder poner orden y dividir las aguas para marcar la diferencia entre una cosa y otra. En el capítulo 6 nos habla en los primeros versículos acerca de un conflicto que había entre los hermanos, y por causa de este conflicto habían ido a los jueces o a resolverlo en el juzgado secular. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Y trae una enseñanza sobre cómo resolver los conflictos entre hermanos. Pero yo veo en el capítulo 6 como que habitualmente en el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, como que el apóstol Pablo va levantando temperatura a medida que va desarrollando su argumento. Y en el versículo 9 al versículo 11 va a decir lo siguiente. Vamos a leer primero capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen o no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiero que observes juntamente conmigo algo que es sumamente importante. Para Dios, todos los pecados son iguales. Transgresión para el Señor en cualquiera de su forma tiene el mismo valor. La lista que hemos leído acerca de los pecados que se pueden cometer no es una lista exhaustiva, es una lista representativa. El apóstol Pablo no dice que estos son los únicos pecados que podemos cometer, sino está dando un ejemplo de los pecados que se pueden cometer. Pero fijémonos de algo sumamente importante. El ladrón, el borracho, el avaro y el homosexual se encuentran en la misma categoría. Quiere decir que ante los ojos del Señor, el homosexual o el homosexualismo no es más grave que la avaricia. Ambos pecados son despreciables ante los ojos de Dios y por lo tanto ambos pecados nos alejan de la presencia de Dios. La lista no ofrece una distinción de pecado. No hay categorías para Dios. Todos los pecados son iguales. Alguno puede decir equivocadamente, yo soy mejor que los de la banderita de colores porque yo soy bien machito. Pero resulta que es un ladrón, un mentiroso, un avaro. Tiene una boca que es, ni te cuento, porque ahí habla de los maldicientes también.
Es cierto que para nosotros, desde el punto de vista humano, algunos pecados son de mayor consecuencia. No es lo mismo el borracho que anda por la calle dando tumbos que el que se emborracha en su casa. No es lo mismo un avaro que quien explota a los trabajadores. No es lo mismo para nosotros un homosexual que oculta su identidad que aquel que se viste o se trasviste. Pero para Dios el pecado en sí mismo tiene el mismo valor, son iguales, no hay diferencia. La lista de alguna manera nos involucra a todos, porque en primer lugar menciona a los injustos, a los que andan torcidos, a los que producen daño, a los fornicarios, a los que practican cualquier clase de inmoralidad sexual. Por eso nosotros instamos y enseñamos a que los matrimonios se ordenen cuando llegan al camino del Señor. Que hablar acerca de mi pareja, mi compañero, eso no está en la palabra de Dios. O es tu esposo o no es tu esposo, o es tu esposa o no es tu esposa. Cualquier otra relación fuera del matrimonio es abominación al Señor. Habla de los idólatras, de los que confían en cualquier otra cosa menos en Dios. Habla de los adúlteros, de los que siendo casados tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahora les llaman relaciones abiertas. Fíjense qué trastorno. A los afeminados, es decir, aquellos que no viven de acuerdo a su naturaleza. Pero por el otro lado también habla de los homosexuales, los sodomitas, el que toma parte activa en la relación homosexual. El apóstol Pablo le está escribiendo a un mundo que está acostumbrado a ver este tipo de conductas fuera de la iglesia. Se dice que 14 de los 15 primeros emperadores de romanos practicaban la homosexualidad. Que muchos de los filósofos griegos más importantes fueron practicantes homosexuales. Se cree que inclusive el gran Sócrates o su discípulo Platón también lo fueron. Pablo no está tratando de caer simpático o de acomodarse a la cultura del momento. Él dice enfáticamente, eso es pecado, eso aparta al hombre de Dios, le guste a quien le guste. También habla de los ladrones, el que se queda con lo que no es suyo. Y no está hablando de los ladrones de banco, está hablando de cualquiera que se queda, aún con una tasa que no le corresponde. Aún el que se queda con algo menor que no le corresponde, aún ese solo le falta la oportunidad para robarse algo más grande. A los avaros, el que siempre quiere más, el que para él nunca es suficiente, el que no sabe gozarse con lo que tiene. A los borrachos, los que se embriagan hasta perder el sentido. Hoy hay como una arenga a la borrachera, como que es gracioso emborracharse. Y no solamente la gente que está fuera de la iglesia, como que es simpático emborracharse. Vamos a tomarnos algo y vamos a ver qué pasa entre creyentes. Dice la Biblia que la borrachera es despreciable ante el Señor. Los maldicientes, los que usan un lenguaje ofensivo, grosero, vulgar. Los estafadores, los que se aprovechan, los que despojan, los que toman ventaja de su posición, los que se aprovechan de la inocencia, de la oportunidad o de la ingenuidad de otros. Todos estos, dice el Señor, que no entrarán en el reino de los cielos. Todos estos, de los cuales también están los que tienen prácticas sexuales equivocadas, pero ahí están juntos todos juntos. Pero el pasaje no termina en el versículo 10, continúa en el versículo 11 diciendo lo siguiente: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de los corintios que estaban leyendo esta carta habían practicado algunos de esos pecados. Algunos de ellos, algunos de los corintios, podían pararse el domingo y dar testimonio y decir: yo fui un ladrón, pero Cristo me perdonó y me dio una nueva vida. Yo fui un estafador, pero Cristo me ha hecho una nueva criatura. Yo fui un adúltero, yo fui un fornicario o yo fui un homosexual, pero desde que conocí al Señor mi vida cambió por completo, porque esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados, justificados, transformados por el poder de Dios.
Ese grupo de corintios habían experimentado una transformación y aunque en el pasado habían tenido unas conductas deplorables, habían practicado o habían tenido prácticas que los alejaban de Dios, ahora habían sido lavados, santificados, justificados por el Señor. Y por lo tanto, mi hermano, quiero que mire esa palabrita simple. Esto eran, ya no lo son. Esto eran algunos de ustedes, ahora que están en Cristo, ya no lo hacen más. Ya no lo hacen más. Toda práctica, todo pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo y ahora son nueva criatura para la gloria del Señor. Y va a utilizar 3 palabras para referirse a la obra sobrenatural del nuevo nacimiento. Va a hablar del lavamiento, va a hablar de la santificación y va a hablar acerca de la justificación. Dice que ustedes fueron lavados por la sangre del Cordero, lavados por la regeneración, lavados al momento de nacer de nuevo, lavados al recibir una nueva naturaleza. Es el cambio de vida que representamos en el bautismo. Nacemos a una nueva vida. Ahí quedó mi vieja vida, fui lavado por la sangre de Cristo en el perdón de los pecados y ahora nazco para vivir una vida para la gloria de Dios. Sus pecados, considerados una inmundicia ante los ojos del Señor, habían sido lavados por la sangre de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo está contando su testimonio al final del libro de los Hechos, en el capítulo 22, él dice lo siguiente, que se acercó Ananías, el profeta, y le dijo: levántate, vamos, ponte en pie, porque Dios tiene una vida nueva para vos. Y dice en el versículo 16 del capítulo 22 que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. No hay razón para seguir viviendo bajo esas circunstancias. Lávate en la sangre de Cristo. Dice Tito capítulo 3, el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios me ha permitido estar con personas con distintos tipos de problemas a lo largo de mi vida, tantos años sirviendo al Señor. Me ha tocado estar con personas con problemas con alcohol, me ha tocado estar con personas que tenían problemas de adulterio, me ha tocado estar con personas que tenían problemas con el juego, me han tocado estar con personas que han tenido problemas con su sexualidad, pero en cada uno de ellos, aquellos que han creído, aquellos que abrazaron al Señor, aquellos que reconocieron que necesitaban la vida nueva de Cristo, el Señor los transformó en nueva criatura. Estaba en Bahía Blanca, creo que esto lo conté en alguna oportunidad. Estaba en Bahía Blanca y habían llegado un buen grupo de personas nuevas, crecieron en el Señor. Tuvimos la oportunidad de discipular a alguno de ellos y de generar confianza. Y uno de ellos, uno de los muchachos, que ya era un muchacho como cerca de 40 años, lo pusimos de portero en la iglesia. Y me dice un día: Marcelo, necesito hablar con vos. Y fuimos, hicimos una cita y hablamos, lo cité a mi oficina y hablamos allí. Y él me contó, me dice: quiero contarte algo que nunca le conté a nadie. Yo soy de Mar del Plata, yo no soy de aquí de Bahía Blanca, vos sabés. Dice, en Mar del Plata yo me trasvestía, no solamente que me trasvestía, me prostituía como hombre. Vivía de prostituirme en la noche. Hasta que alguien me habló de Jesucristo y mi vida fue transformada y ahora soy un hombre nuevo por la obra de Cristo. Pero muchas veces esa carga y esa culpa vuelve sobre mi mente. ¿El Señor realmente me habrá perdonado? ¿El Señor realmente me habrá hecho nuevo? Yo le dije: claro que sí. En tu vida y en tu testimonio está el evento o la evidencia, mejor dicho, de que realmente esto eras, pero ahora sos nuevo, lavado por la sangre de Cristo, nueva criatura en Cristo Jesús. No hay pecado, no hay práctica de pecado que el Señor no pueda transformar. Por eso seguimos predicando el evangelio de la esperanza, el evangelio de la transformación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fueron, ¿qué cosa dice? Lavados. Pero también dice que fueron santificados. La santificación tiene varios elementos, pero la santificación
que a mí más, o el elemento de la santificación que a mí más me gusta, es el de tomar algo para hacerlo propio. Santificar un objeto es agarrar ese objeto para utilizarlo con un fin determinado. Eso es santificar, apartar para un fin. A mí me encanta esa idea de santificación, que en medio de toda la multitud el Señor nos vio y nos tomó y nos apartó para la gloria de su nombre. Ya no pertenecemos a ese mundo, el Señor nos apartó, nos tomó para hacernos suyos, santificados para el Señor. Eso somos cada uno de nosotros. Pero la santificación tiene un segundo elemento, que es el de seguir creciendo y siendo transformados, en ir día a día avanzando en la victoria sobre el pecado que ha traído sobre nuestra vida o que hemos practicado en nuestra vida. La santificación también es progresiva. La transformación de la vida es todo un proceso. El cambio de carácter, el cambio de las conductas, basado en el cambio de nuestra naturaleza. Pero es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. De hecho, ahí está mencionado en el pasaje que hemos leído. No es un cambio mágico en la vida cristiana. No es de una vez y para siempre. Es un cambio que va de victoria en victoria, de gloria en gloria, avanzando. El que fue borracho tendrá que cuidarse toda su vida de no meterse en lugares donde pueda ser tentado. Y sí, ahí está. Su carne va a querer volver al chiquero. Pero ahí está la conducta, el dominio propio, el poder del Espíritu Santo para decirle no, no a eso. El que fue un drogadicto también tendrá que cuidarse de no meterse en ambientes o en lugares donde pueda ser tentado. También lo tendrá el que era iracundo, el que era ludópata o el que era mitómano o cualquier otro pecado. Va a tener que luchar contra eso, va a tener que hacerle frente a esas cosas. El que fue homosexual o tenía alguna clase de atracción de este tipo tendrá que tener cuidado con ese pecado. Simple, no hay nada más que eso, simple. Probablemente tendrá que cuidarse toda la vida. Pero estoy seguro que podrá vivir una vida de santidad por el poder del Espíritu Santo todos los días de su vida. Porque si se pone bajo la autoridad del Espíritu Santo, si guarda su corazón, si no se expone a ninguna situación de peligro moral, donde Dios, el Señor, se encargará de guardarlo y de cuidarlo y de llevarle de victoria en victoria y de gloria en gloria. Él se encargará de perfeccionar la obra que comenzó en él. El Señor se encargará. Y lo tercero que dice el pasaje es que estos fueron justificados. Dice el famoso pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor nos justifica no por nuestras obras de justicia, sino por la obra de Cristo en quien hemos creído. Él nos hace justo. Él cumple su justicia en cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, en todo tiempo, mientras haya hombres pecadores en esta tierra, hombres imperfectos como vos y como yo, el Evangelio siempre será un grito de esperanza. Esperanza para el que está lejos de Dios, atrapado en el pecado. Esperanza para el que ha caído y cree que Dios no le da otra oportunidad. Esperanza para el que está luchando con un pecado. Esperanza para el que cree que ha fracasado. El Evangelio siempre será esperanza. A lo largo de nuestra vida de fe hemos caminado con padres, con papás que vieron a sus hijos no tomar buenas decisiones. Pero también hemos caminado al lado de hijos cuyos padres no eran buenos en casa. Para unos y para otros, el Evangelio es esperanza. Hemos caminado al lado de personas con problemas de alcohol, con problemas de drogas, personas que fornicaron, personas que cayeron en adulterio. Para unos y para otros el Evangelio es esperanza. Hemos caminado al lado de personas que tenían problemas con su sexualidad. Hemos caminado al lado de personas que practicaban la brujería o que tuvieron graves problemas espirituales. Para unos y para otros el Evangelio es esperanza. Hemos estado al lado de matrimonios en crisis. Hemos estado al lado de padres e hijos en peleas o en disconformidad. Hemos estado en los casamientos, pero también hemos estado en los divorcios. Hemos estado al lado de la jovencita que quedó embarazada y también hemos estado al lado de aquellos que decidieron irse a vivir juntos. Allí hemos estado porque el Evangelio siempre es esperanza. Allí hemos estado y allí vamos a estar. Nunca rechazaremos a nadie. Nunca rechazaremos a nadie, ni pensaremos de nadie como un caso perdido.
Pero a ninguno de los que he mencionado nunca se les dijo una mentira para que no se vayan, para que no se ofendan, para que permanezcan o para caerles bien. Siempre se les dijo la verdad. Porque para sanar una herida, para sanar un corazón, para sanar una conducta, para sanar una relación, la única manera de hacerlo es diciendo la verdad y sosteniéndonos en la verdad. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no condenó a los avaros, no condenó a los ladrones, no condenó a la mujer encontrada en adulterio, ni tampoco a la samaritana que vivía en fornicación. No condenó ni siquiera a Judas, el que sabía que lo iba a traicionar. Él le dio oportunidad a todos los que estuvieron con Él, como nos da el Señor oportunidades todos los días a nosotros. Pero depende de cada uno abrazar la invitación del Señor Jesucristo, poder ser libre de todo pecado y alcanzar vida eterna y salvación. ¿Has estado alguna vez cerca de un borracho? ¿Cerca de un drogadicto, de un homosexual? Claramente algunos de ellos se entregan a esa vida libertina sin tener en cuenta a Dios y no les importa cambiar de vida. Pero muchos otros luchan, sufren, se sienten avergonzados, encadenados, atrapados, sin saber qué hacer para salir. Necesitan ser amados, acompañados, abrazados por el amor del Señor, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es y será siempre la respuesta, porque la palabra dice: si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Por eso hay esperanza, y vuelvo a repetir la lista de 1 Corintios 6. Por eso hay esperanza para el injusto, para el fornicario, para el idólatra, para el adúltero, para el afeminado, para el homosexual, para el ladrón, para el avaro, para el borracho, para el maldiciente, para el estafador. La esperanza del Evangelio es para ellos, es para nosotros y es para todo el que quiera creer en Jesucristo. Dice Judas en el final de su carta, no Judas, el otro Judas, el hermano del Señor. Dice: y ahora toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caiga y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Dale un aplauso al Señor. A Él y solo a Él sea la gloria. Siempre que hablo con alguien que está luchando con alguna clase de pecado, le digo la misma frase, porque es la frase que me invita el Evangelio a poder compartir con seguridad. Hermano, hermana, Dios quiere hacerte libre. Y si te caes, Dios te volverá a levantar las veces que sea necesario, hasta que puedas obtener la victoria completa. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces estás dispuesto a levantarte y a confiar nuevamente en el Señor. Acá estamos, somos iglesias, para caminar con vos, para acompañarte, para ayudarte a ponerte de pie cuantas veces sea necesario. Dios te ama, nosotros también te amamos, pero no lo ocultes, no lo escondas, no lo disimules, porque eso trae esclavitud. ¿Cómo funciona esto de ser libre y alcanzar el perdón de nuestros pecados? Déjame que te lo explique en unas poquitas palabras para terminar. Cuando escuchamos el Evangelio o escuchamos un mensaje como este, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para comprender nuestra condición y de qué se trata la invitación del Evangelio. Claro que no vamos a comprender la totalidad de la inmensidad del Evangelio, pero comprenderemos lo suficiente como para darnos cuenta de que somos pecadores y necesitamos de Dios. Es en ese momento donde libremente cada uno de nosotros podemos tomar uno de dos caminos. Rechazar la gracia de Dios y decir: no lo necesito, no es mi caso, no es para mí.
O podemos tomar la gracia ofrecida por Dios para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados y para la libertad de nuestra alma. Es cuando nuestros pecados pueden pasar por la misma experiencia que pasaron los corintios. Ser lavados, ser santificados, ser justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que no puedo terminar el mensaje de esta mañana. Ponete de pie, por favor, vamos a concluir. No puedo terminar el mensaje de esta mañana sin hablarte directamente. Yo no sé cuál es, no conozco a todos y a los que conozco muy poquito de ellos. Apenas conozco un poquito de mí mismo. Yo no sé cuál es tu condición, cuál es tu momento, cuál es tu realidad hoy, no lo sé. Dios lo sabe, vos lo sabés. Yo no sé qué es lo que te ha hablado el Espíritu Santo de Dios en esta mañana mientras yo estaba compartiendo el mensaje o a lo largo de la mañana, porque el Espíritu Santo no solamente habló en el mensaje, nos habló a lo largo de toda la mañana. Yo no sé qué percibiste que el Espíritu Santo te estaba hablando. ¿Qué parte era la que se aplicaba en tu vida? Así que mi pregunta en esta mañana para el final es, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos con tu vida? ¿Qué vas a hacer vos con tu realidad? ¿Qué vas a hacer vos con eso que estás luchando? ¿Qué vas a hacer vos? No te preocupes ni siquiera tu Señor y tus hijos. Preocúpate por vos. ¿Qué vas a responderle al Señor vos? ¿Vendrás a los pies de Jesucristo? ¿Vendrás corriendo a los pies del Señor? ¿Aceptarás la invitación que Cristo te está haciendo en esta mañana? No importa el lugar donde estés, ni la condición en la que estás. La obra de Cristo es suficiente para todos nosotros y es suficiente para todo aquel que quiera creer en Él. Cierra tus ojos y vamos a orar un momento.